Ya por último, pues estamos con Angelito, un jugador que teníamos en el punto de mira en el mercado de verano, que bueno, por circunstancias no se pudo hacer, teníamos muchas ganas de que estuviera aquí. Un jugador que viene pues con mucha polivalencia, puede jugar en ambas bandas, puede jugar de extremo, de carrilero, incluso delantero centro. Un jugador que tiene muy buen 1 para 1, que golpea el balón con las dos piernas. La verdad que bueno, tenemos mucha ilusión en él, muchas ganas de verte ya en el campo, ¿no? Y bueno, desearte toda la suerte del mundo con nosotros, Ángel. No, la verdad que, a ver, en circunstancias personales no pude aceptar la oferta en verano, pero yo tenía muchas ganas del proyecto por las circunstancias que me estaban comentando, y al final me surge otra vez el poder fichar aquí, y esta vez no me lo pienso y las oportunidades están para cogerlas ya. Ayer ya pudiste tener tu primera toma de contacto con tus compañeros y el cuerpo técnico, que bueno, que has podido compartir aquí con ellos, y bueno, ¿qué imagen tienes en estos primeros días del club? La verdad que estoy muy contento, la verdad que me han acogido muy bien los compañeros, al final me dijeron que es una gran familia y de momento lo están demostrando, así que yo creo que lo importante es tener un vestuario unido, que los compañeros nos llevemos bien todos juntos, y al final todo eso hace lograr los objetivos que nos podamos poner. Y una última, para el aficionado del Unión Popular de La Morera que no te conozca, ¿qué tipo de jugador, Angelito, cómo te definirías tú? Yo me defino rápido, como han dicho, uso las dos piernas, puedo jugar en varias posiciones, como ha dicho Dani. Al final también soy muy competitivo, que es lo que más pide esta categoría, yo creo, y al final hace enganchar a la gente eso también.